¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen inmunes a la influencia espiritual negativa, mientras que otras viven bajo constante ataque sin saberlo? La respuesta podría estar en algo que muy pocos cristianos conocen: el poder espiritual de los colores. En Éxodo 28:2, Dios instruyó a Moisés sobre las vestiduras sagradas para Aarón, diciendo: haz vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para conferirle honra y dignidad. Estas vestiduras incluían colores específicos, como el púrpura, el carmesí y el azul, cada uno cargado de significado espiritual y protección divina. Hoy exploraremos un tema poco enseñado, pero profundamente revelador: los 6 colores que alejan a las brujas de tu vida. Te mostraremos cómo estos colores, mencionados en la Biblia y utilizados en contextos sagrados, pueden actuar como barreras espirituales contra influencias oscuras. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en lo más cotidiano, incluso en lo que vistes? Y si te dijera que lo que vistes cada día puede tener un impacto espiritual mucho más profundo del que imaginas, que los colores no son simplemente una elección estética, sino una herramienta que en las manos correctas puede sellar atmósferas, blindar tu entorno e incluso incomodar a las fuerzas del mal. Pocos cristianos se han detenido a considerar esta posibilidad, porque hemos aprendido a subestimar lo visible, a pensar que lo espiritual siempre está completamente desligado de lo físico. Pero ¿qué pasa si esa percepción es incompleta y lo que el enemigo más teme es que los hijos de Dios despierten a las armas silenciosas que han estado frente a ellos desde siempre? Cuando Dios dio instrucciones específicas para el tabernáculo en el desierto, no lo hizo al azar. Cada detalle fue ordenado con precisión divina. En Éxodo 26:1 leemos: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. ¿Por qué Dios sería tan meticuloso con los colores? ¿Por qué no simplemente decir: haz unas cortinas bonitas? Porque el color no solo comunica belleza. En el reino espiritual, el color establece presencia, genera atmósfera y define alianzas. Lo que Dios ordena lleva propósito, y lo que es santo tiene un lenguaje que las tinieblas no soportan. Muchos creyentes han sido enseñados a ignorar estos detalles, a relegarlos a una cultura antigua sin conexión con la vida moderna. Pero la palabra no cambia y sus principios son eternos. Lo que Dios usó como señal de su presencia en tiempos de Moisés sigue teniendo poder hoy. El tabernáculo era un espacio consagrado, separado del mundo. Allí, los colores tenían una función espiritual, reflejaban la gloria, la santidad y el pacto. Y lo que representaban en las paredes de aquel santuario, hoy puede estar sobre ti, envolviendo tu cuerpo, cubriendo tu casa, blindando tu espíritu. El enemigo conoce estas verdades mejor que muchos cristianos. No es casual que en prácticas ocultistas como las brujas y brujos también usen colores específicos para invocar, sellar, rechazar o atraer. Ellos han estudiado lo que muchos creyentes ignoran, pero a diferencia del pueblo de Dios, ellos no usan colores por mandato divino, sino como imitación y manipulación de principios espirituales que originalmente fueron dados por Dios a su pueblo. El reino de las tinieblas es imitador, no creador. Satanás toma lo que Dios santificó y lo distorsiona para sus fines. Así como la serpiente habló en el Edén usando palabras para mentir, hoy se usan colores, símbolos, frecuencias y formas para atacar, confundir y abrir puertas espirituales. Pero si los hijos de Dios aprendieran a usar lo que les fue entregado, serían inquebrantables. Pensemos en el sumo sacerdote Aarón. Cuando Dios lo escogió para ministrar en el lugar santo,
no solo lo revistió de autoridad espiritual, sino también de colores que representaban dimensiones celestiales. En Éxodo 28, 2, 3, dice: y harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que me sirva como sacerdote. En el versículo 5 se especifican los materiales. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. No fue suficiente con orar, no fue suficiente con decir: Aarón es el sacerdote. Dios quería que su cuerpo también reflejara esa consagración. La vestidura era una declaración visible de una realidad invisible. Era una señal para el pueblo, pero también una advertencia para el mundo espiritual. Nada que Dios establece carece de sentido. Jesús mismo, al ir camino al Calvario, fue vestido por burla con un manto púrpura, Marcos 15, 17, sin saber que sus verdugos estaban proclamando una verdad espiritual. Estaban vistiendo al Rey. Los colores no solo adornan, declaran. Y cada declaración tiene un eco en lo invisible. Si el enemigo puede reconocer quién lleva autoridad solo con un color, ¿por qué nosotros no despertamos a esa misma realidad? Recuerdo el testimonio de una mujer que, sin saber por qué, comenzó a usar cierto color con regularidad después de una intensa temporada de oración. Decía que sentía paz cada vez que lo llevaba puesto y que las personas a su alrededor reaccionaban diferente cuando lo veía. Más tarde descubrió que ese color estaba asociado a la gloria en la Biblia. Nadie se lo enseñó. Su espíritu lo percibía antes que su mente lo entendiera. Años después, en un retiro de intercesión, una profeta la confirmó, diciéndole: cuando vistes así, algo se activa. El mundo espiritual te identifica diferente. Lo que ella había experimentado no era coincidencia, era lenguaje profético. En 2 Crónicas 5, 13 a 14 vemos una escena poderosa. El templo ha sido terminado, los levitas cantan, los sacerdotes tocan. Y dice la Escritura: cuando los trompeteros y los cantores al unísono daban gracias y alababan al Señor, la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Ese ambiente no surgió de la nada. Fue activado por adoración, por obediencia, pero también por santidad visible. Las vestiduras, los colores, el orden, todo contribuyó a esa manifestación gloriosa. ¿Crees que eso ha cambiado? Dios es el mismo y sus formas siguen revelando su carácter. Hoy la brujería ha tomado formas sofisticadas. Ya no necesita altares físicos en cada casa porque ha aprendido a operar en atmósfera. A veces basta una conversación, un pensamiento, un objeto, una imagen. Pero también se activa a través de personas. Hay brujas que entran a tu vida disfrazadas de amigos, de jefes, de relaciones. Y su sola presencia abre puertas que alteran tu estado emocional, tu paz, tu claridad mental. Cuando estas personas detectan a alguien revestido espiritualmente, sienten una incomodidad que no pueden explicar. A menudo se alejan sin razón aparente, no soportan estar cerca. Y eso ocurre no solo por lo que oras, sino por lo que portas. Si portas obediencia, pureza, gloria, se nota. Y si lo portas también visiblemente, esa señal es aún más clara. La Biblia nos enseña que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Nada de lo que hacemos en el cuerpo es irrelevante. En 1 Corintios 6:20 se nos recuerda: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, nuestro cuerpo
también comunica. Y si nuestro cuerpo comunica, nuestra imagen puede ser usada como instrumento de batalla o como puerta vulnerable. Jesús dijo en Mateo 5, 14 a 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz no es solo un concepto interno, es una manifestación. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden operar con comodidad. Por eso muchas personas sienten rechazo sin causa cuando tú llegas. No es rechazo humano, es una guerra espiritual silenciosa. Lo que portas los hiere, los expone. Tu obediencia es una amenaza, tu pureza es una afrenta. Y tu vestidura, incluso en su color, puede ser una espada afilada que corta atmósferas. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido muy hábil para discernir las obras del diablo en sus manifestaciones más obvias, pero ha perdido sensibilidad en los detalles, en los símbolos, en lo que parece insignificante. Y eso ha hecho que muchos caminen con puertas abiertas sin darse cuenta. Las brujas no siempre lanzan hechizos con palabras. Muchas veces observan, se acercan, detectan debilidades espirituales, vacíos, distracciones. Donde no hay cobertura se infiltran, pero donde hay santidad activa, donde hay señales visibles del pacto con Dios, retroceden. Es tiempo de recuperar lo que nos pertenece, de volver a mirar la palabra con ojos espirituales, no solo teológicos. Dios nunca dio instrucciones por costumbre. Si dijo que el sacerdote debía llevar azul, púrpura y escarlata, era porque cada uno de esos colores tenía una función espiritual. Si el Apocalipsis describe vestiduras blancas en los santos, es porque esa pureza tiene poder visible. Si la gloria de Dios es descrita como dorada, es porque la gloria se manifiesta, se ve, y los enemigos tiemblan cuando aparece. Quizá por años has sentido ataques sin explicación, personas que entran a tu vida y traen caos, ambientes que te roban la energía espiritual, sueños perturbadores, confusión, estancamiento. Tal vez has estado luchando solo con oración, sin darte cuenta de que también necesitas activar lo visible, que tu vestimenta, tus colores, tu entorno, tu atmósfera física deben alinearse al cielo, porque lo que el cielo aprueba, el infierno no soporta. La revelación está siendo soltada y con ella un llamado a actuar. No se trata de superstición, se trata de redención, de usar todo lo que Dios nos dio y de dejar de ceder terreno al enemigo por ignorancia. El tiempo de andar a ciegas ha terminado. Dios está levantando un remanente que será luz incluso en su forma de vestir, de habitar, de decorar su espacio. Un pueblo que entiende que lo espiritual no se encierra en lo invisible, sino que lo invisible también se viste, se muestra y se declara. Este es solo el inicio. A partir de aquí comenzaremos a explorar cada color que Dios ha usado como arma. Uno por uno revelaremos cómo el azul, el púrpura, el blanco, el escarlata y el dorado son más que pigmentos. Son señales celestiales, frecuencias que emiten una vibración espiritual y que cuando son activadas por un hijo obediente desatan protección, autoridad y gloria. La ignorancia es una puerta, pero la revelación es un muro. Y hoy estás comenzando a edificar el tuyo. ¿Estás listo para ver cómo el azul puede convertirse en un escudo contra las tinieblas? Porque lo que viene te abrirá los ojos y cerrará muchas puertas que nunca debiste haber dejado abiertas. Desde tiempos antiguos el azul ha sido más que un simple color. En el lenguaje de Dios el azul representa una dimensión espiritual que trasciende lo humano. Es el tono que conecta el cielo con la tierra,
la obediencia con la presencia divina, la palabra con la protección. En la Biblia, el azul no es decorativo, es un mandamiento. Un símbolo que se activa en la esfera espiritual como un recordatorio visual de fidelidad, santidad y pacto. Lo que muchos ven como una simple elección estética, en el mundo espiritual se convierte en un escudo. Dios no deja nada al azar. En Números 15, 38 a 39, el Señor dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miréis tras vuestro corazón y tras vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Este mandamiento es directo. El azul debía estar presente no por costumbre, sino por función espiritual. Cada vez que el pueblo veía ese color, recordaba su llamado a obedecer. Cada hebreo caminaba con una señal visible de su pacto con Dios, y esa señal se volvía en el mundo invisible una marca de protección. La obediencia a la palabra de Dios activa cobertura. Lo que fue dicho en el Sinaí no fue una sugerencia, fue un diseño divino. Y dentro de ese diseño, el azul tenía un lugar prominente. En el tabernáculo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía hilo azul. Las vestiduras del sumo sacerdote estaban teñidas de azul. Incluso la cuerda que ataba al sumo sacerdote llevaba azul, porque el que ministraba delante de Dios debía estar revestido de obediencia. Donde hay azul hay una memoria del pacto. Y donde hay memoria del pacto hay una atmósfera que las tinieblas no pueden atravesar. En el mundo espiritual la obediencia no es solo una actitud, es una señal. Así como una puerta marcada con sangre en la Pascua impedía al ángel destructor entrar, una vida revestida de obediencia cierra el acceso a las fuerzas ocultas. El azul funciona como recordatorio visible de esa obediencia. No porque el color tenga poder en sí mismo, sino porque es una representación externa de una verdad interna. Dios pidió azul porque el azul apunta al cielo, y cada vez que lo ves se reactiva en ti una alineación con lo alto. En Éxodo 24:10, cuando Moisés y los ancianos suben al monte a encontrarse con Dios, la Escritura dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El trono de Dios se refleja en un pavimento azul. El azul es la base de su trono, el suelo que sostiene su presencia. No hay casualidad en esto. Lo que está bajo sus pies también debe estar en nosotros. Porque el que quiere caminar con Dios debe caminar en obediencia, y esa obediencia no es solo invisible. Dios manda que también se vea. Las brujas y los agentes de las tinieblas entienden perfectamente el lenguaje de los símbolos. Ellos trabajan por señales, por colores, por vibraciones. Si el pueblo de Dios permanece ignorante de estas dimensiones, queda expuesto. El azul, cuando es usado bajo el principio bíblico, incomoda al reino de las tinieblas porque emite un mensaje claro. Este territorio está alineado con el cielo. Aquí se obedece a Dios. Aquí no hay puertas abiertas al desorden espiritual. La desobediencia genera grietas, y donde hay grietas entra la opresión. Pero cuando alguien se posiciona en obediencia, el enemigo no puede tocarlo. Así lo declara Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La obediencia trae cobertura, y esa cobertura se manifiesta en lo que haces, en cómo vives y también en lo que portas.
El azul es entonces una declaración de posicionamiento. Es una forma de decir, estoy bajo autoridad, estoy dentro del pacto. No me muevo por emociones, me muevo por mandato. Eso es exactamente lo que el enemigo no puede tocar. Las brujas operan en rebelión, manipulación y engaño. Todo lo que huela a obediencia las debilita. Cuando alguien que camina en pacto se reviste con señales de obediencia, se vuelve inaccesible. No porque tenga poder en sí mismo, sino porque el cielo lo respalda. En 2 Crónicas 6, Salomón ora al dedicar el templo y clama: ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Todo lo que se construyó, todo lo que se vistió, todo lo que se decoró, estaba hecho conforme a lo que Dios había dicho. Y como resultado, la gloria descendió. No porque el templo fuera hermoso, sino porque fue edificado y adornado en obediencia. En este contexto, el azul no es un color decorativo, es un código de obediencia, un lenguaje profético que activa la manifestación divina. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, también dejaba de usar los símbolos que Él les había mandado. Dejaban de vestir lo santo. Se contaminaban con prácticas de las naciones paganas. La desobediencia siempre va acompañada de una desconexión visual. Lo que portas refleja a quien obedece. Por eso, cuando el pueblo se arrepentía, parte del proceso era restaurar lo que se había perdido, incluyendo la vestimenta sacerdotal, los colores del templo, los utensilios sagrados. Todo debía volver a ser como Dios lo había ordenado. En Apocalipsis 19:8, hablando de la esposa del Cordero, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La justicia es visible. La obediencia se viste. Dios no deja que el símbolo se pierda. Y cuando se trata de guerra espiritual, lo visible se convierte en arma. Cuando portas obediencia, portas autoridad. Cuando portas autoridad, portas cobertura. Y cuando portas cobertura, las obras del maligno no prosperan. Las brujas operan con permiso. No pueden tocar lo que está sellado. Pero ese sello no es abstracto. Se activa con obediencia, se mantiene con fidelidad y se declara con señales que el cielo reconoce. El azul, según el diseño de Dios, no es superstición. Es una declaración espiritual. Donde hay azul, hay pacto recordado, hay mandamiento activado, hay alineación visible. La revelación de los colores no está separada de la santidad. Dios usa lo físico para manifestar lo espiritual. Así como el pan y el vino representan cuerpo y sangre, así también el azul representa obediencia activa. Cada vez que alguien se alinea con lo que Dios dijo, se activa una atmósfera de respaldo. Y cuando esa atmósfera se traduce también en lo visible, se multiplica su efecto. El enemigo no necesita que grite, solo necesita ver que estás cubierto. Hay guerras que no se ganan con palabras, se ganan con posicionamiento, y el posicionamiento se ve. En el mundo espiritual las señales importan. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no debatió, citó la palabra. Obediencia pura, sin adornos, sin emociones, solo verdad. Esa verdad fue suficiente para desactivar el ataque. La obediencia es la respuesta más poderosa contra la manipulación espiritual, porque donde hay obediencia no hay acceso para la brujería. El azul comunica eso, fidelidad silenciosa pero activa. Dios no pide que el pueblo lo entienda todo, pide que lo obedezca. Y a lo largo de la historia bíblica, los que obedecieron prevalecieron. El pueblo que salía a la batalla conforme a la instrucción de Dios ganaba. Los que se desviaban caían. Esa ley espiritual no ha cambiado. Si tu vida está cubierta de obediencia, el enemigo no puede establecerse en ti.
Puede atacar, pero no puede tomar posesión. Puede rodearte, pero no puede entrar. Puede susurrar, pero no puede gobernar. El azul marca la diferencia entre el que camina con propósito y el que se deja llevar por sus emociones, entre el que recuerda lo que Dios dijo y el que olvida su llamado. Por eso Dios ordenó que el azul estuviera en las vestiduras, en los bordes, en los velos, en los detalles, porque el que obedece en lo visible también obedece en lo profundo, y el que es fiel en lo pequeño recibe autoridad en lo mucho. La guerra espiritual no se gana improvisando, se gana obedeciendo, y el que obedece se vuelve inatacable. Así como el manto de Elías cayó sobre Eliseo y transfirió unción, así también las señales de obediencia transfieren autoridad. La cobertura espiritual se activa con fidelidad, pero también se representa. El azul es un lenguaje de los fieles, hermano. No todos lo portan, no todos lo entienden, pero el que lo recibe, lo protege. Y así como en el Antiguo Testamento el azul era símbolo de santidad, en el Nuevo Testamento es símbolo de identidad. El que ha sido redimido obedece. El que obedece se reviste. Y el que se reviste resiste. Las fuerzas espirituales de maldad no pueden operar donde hay alineación con el cielo. La obediencia crea una atmósfera donde lo demoníaco no puede permanecer. Dios sigue buscando hijos que obedezcan. No por temor, sino por convicción. No por tradición, sino por revelación. El azul no es una costumbre cultural, es un recordatorio eterno. Es la cuerda que te mantiene atado a lo alto. Es la señal que el cielo reconoce y que el infierno respeta. No hay hechicería que resista una vida obediente. No hay pacto oscuro que prospere donde hay pacto eterno. Y esa obediencia no se oculta, se porta, se muestra, se activa. El color azul, cuando es entendido espiritualmente, se convierte en una llave que abre puertas de respaldo y cierra accesos al enemigo. Una llave que no todos tienen, pero que está disponible para quienes deciden caminar bajo el diseño divino. Hoy esa llave está frente a ti. Elige usarla, elige alinearte, porque cuando portas obediencia, portas el respaldo del cielo. El color púrpura en la Biblia no es solo una manifestación de belleza o distinción visual, es una declaración de realeza, una señal de gobierno espiritual y una advertencia contra todo lo que intente usurpar la autoridad establecida por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el púrpura aparece ligado a linaje, trono, unción y dominio legítimo. En el mundo espiritual, portar este color no es simplemente llevar una tela, es emitir un mensaje que las tinieblas entienden con claridad. Este territorio está bajo jurisdicción celestial. La primera mención del púrpura aparece en los diseños del tabernáculo, donde el mismo Dios da instrucciones específicas para que este color sea incluido junto al azul y el carmesí. En Éxodo 26:1 se establece que el tabernáculo debía construirse con cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, porque Dios mismo habitaría allí. El púrpura, entre estos colores, destaca como el que comunica majestad. Representa la realidad de un reino. Y donde hay reino, hay rey, hay trono, hay ley. Las brujas que operan por desorden y manipulación no pueden tolerar la atmósfera que genera la presencia del rey. En Ester 8:15 se describe que cuando Mardoqueo fue exaltado por el rey Asuero, salió vestido de azul y blanco y con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. No era solo un acto ceremonial, era una transferencia de autoridad. El púrpura que lo cubría no solo anunciaba su nuevo rango ante los hombres, sino que activaba una nueva cobertura espiritual. La posición de autoridad siempre va acompañada por señales visibles. Lo que Dios unge se manifiesta también en lo que se porta. Esa es la razón por la cual en múltiples culturas antiguas el púrpura se reservaba exclusivamente para reyes y sacerdotes. Era costoso,
difícil de obtener y visualmente impactante. Pero, más allá de eso, tenía un peso espiritual que no podía ignorarse. En el ámbito espiritual, la autoridad no es solo una función, es una atmósfera. Es la capacidad de establecer orden donde hay caos, de proclamar la palabra de Dios y ver resultados, de caminar en un entorno hostil sin ser afectado, porque que llevas contigo el respaldo del cielo. El púrpura representa esa dimensión. Cuando se activa correctamente, se convierte en una declaración silenciosa de que el reino de Dios ha llegado. Y donde el reino se manifiesta, el enemigo retrocede. No puede operar con comodidad en un lugar donde la autoridad de Cristo ha sido reconocida y establecida. En el Evangelio de Marcos, durante el proceso de la crucifixión, los soldados vistieron a Jesús con un manto púrpura como burla. Marcos 15:17 dice: y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Lo que para ellos fue una mofa, en lo espiritual fue una proclamación. Sin saberlo, estaban vistiendo al rey con los colores que le correspondían. Aunque sus intenciones eran malignas, el color hablaba de una verdad que iba más allá de sus acciones. El cielo reconocía a Jesús como rey. El púrpura no fue casualidad, fue profecía encarnada. Cuando el creyente asume su identidad en Cristo, también asume su autoridad. Romanos 8:17 afirma: y si hijo, también heredero, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta herencia no es pasiva, es activa. Implica un trono espiritual, una posición de gobierno en lo invisible. Y como herederos, los hijos del reino están llamados a manifestar esa autoridad en la tierra. No con arrogancia, sino con conciencia de su posición. El púrpura es símbolo de esa conciencia. Cuando se porta desde la obediencia, se convierte en una barrera contra todo poder que intenta operar sin permiso. Las brujas no solo lanzan maldiciones o encantamientos, muchas veces lo que buscan es ocupar territorio espiritual. Se mueven por legalidad, usan grietas de desorden, falta de identidad, ignorancia espiritual. Pero cuando encuentran a alguien que camina vestido de púrpura, es decir, alguien que sabe quién es, a quién sirve y bajo qué reino opera, pierden autoridad. No pueden tomar lo que ya tiene dueño visible. En lo espiritual, el color púrpura grita gobierno, emite poder, recuerda la victoria del Cordero. Apocalipsis 17:14 declara: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esa es la compañía que viste púrpura, no por moda, sino por pacto. En Daniel 5:29, después de que Daniel interpreta la escritura en la pared, el rey Belsasar lo honra vistiendo a Daniel de púrpura y poniendo un collar de oro en su cuello. Aunque el reino estaba por caer, la autoridad espiritual de Daniel fue reconocida incluso por un rey pagano. El púrpura no solo comunica rango ante los hombres, también provoca una reacción en el mundo espiritual. No se trata del tejido, sino de lo que representa. Es la señal de alguien que ha sido llamado a establecer principios del reino en medio de un sistema corrompido. El púrpura, cuando es usado como señal profética, cambia atmósfera. Si una persona ingresa a un espacio cargado de influencia oculta, pero camina en autoridad y está revestida con señales del reino, algo en ese entorno comienza a quebrarse. No porque la tela tenga poder en sí misma, sino porque el espíritu que gobierna sobre esa persona emite una frecuencia de realeza espiritual que desestabiliza todo lo que fue construido sobre la rebelión. El púrpura se convierte entonces en una voz silenciosa
que proclama: aquí reina el Señor. En el 1 Pedro 2:9 el apóstol declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El creyente no es común, no pertenece a este mundo. Su vestimenta, sus palabras, su atmósfera, todo debe reflejar el reino al que representa. El púrpura es símbolo de ese llamado. Los que lo portan entienden que su vida está marcada por un propósito eterno. Caminan como embajadores. Y el embajador no se confunde, no negocia su identidad, no teme al ataque, porque sabe que no habla por sí mismo, sino por aquel que lo envió. La batalla espiritual no se trata solo de resistir, también se trata de reinar, de ocupar, de establecer. Las brujas y los operadores del reino oculto entienden esto muy bien. Por eso, cuando intentan operar en ambientes donde alguien ha sido revestido de autoridad genuina, sus obras no prosperan. El púrpura no repele por sí solo. Lo hace cuando está respaldado por una vida consagrada al Rey. El color es solo una manifestación. La verdadera fuerza está en la identidad. Pero cuando esa identidad se traduce también en señales visibles, el efecto se multiplica. El reino de Dios no es simbólico, es tangible. Jesús predicó el reino, lo demostró, lo encarnó. Y cada vez que se manifestaba, los demonios retrocedían, las enfermedades huían, los corazones se quebrantaban. La autoridad espiritual no es una idea, es una realidad que se impone. Y esa realidad tiene señales. Entre ellas, el púrpura. En lo invisible, lo que portas puede ser una declaración que cierra la puerta a toda actividad demoníaca. Lo que el enemigo más teme no es al que ora fuerte, sino al que sabe que camina como rey y sacerdote. Apocalipsis 1:6 lo dice con claridad. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta no es una promesa futura, es una verdad presente. Los que han sido lavados por la sangre de Cristo han sido también posicionados. Y ese posicionamiento tiene consecuencias. Un creyente que camina en su autoridad no necesita permiso para expulsar tinieblas. No necesita buscar validación humana. Donde pisa, establece. Donde habla, marca. Donde entra, limpia. Las brujas lo saben, por eso evitan los espacios donde hay señal de gobierno espiritual. Saben que hay personas que portan algo que no pueden enfrentar. No porque griten, no porque sean vistos por muchos, sino porque están alineados. Porque su vida está regida por el Rey de Reyes. El púrpura es la manifestación de esa alineación. Es el eco de un reino que no puede ser movido. Es la tela que cubre a los que han sido llamados a gobernar en medio de la oscuridad. Cuando el enemigo ve púrpura en el mundo espiritual, sabe que no puede jugar, sabe que ese territorio está ocupado. Y cuando una vida está ocupada por la presencia de Dios, no hay espacio para ninguna otra influencia. Por eso el púrpura repele, desactiva, incomoda. Porque recuerda una realidad que el enemigo no puede cambiar, que la victoria ya ha sido decretada y que los que portan esa victoria no están bajo el dominio de las tinieblas. Esta es la esencia del púrpura. No se trata de lujo, no se trata de exhibición, se trata de gobierno. Y todo lo que tenga que ver con gobierno legítimo, basado en la voluntad de Dios, será siempre una amenaza para los poderes del mal. No importa cuán sofisticado sea el ataque, ni cuán oculto parezca. Donde hay autoridad espiritual, el enemigo no puede operar con libertad. Y esa autoridad tiene voz, tiene postura, tiene color, tiene púrpura. Hay una forma de pureza que no se esconde, que no pide permiso, que no se disculpa por su resplandor. Es una pureza que no es pasiva, que no se encierra en sí misma ni se limita a evitar el mal, sino que se convierte en luz, que desmantela, desnuda y desintegra
toda obra de tiniebla. Esa pureza tiene un color. Esa pureza se viste de blanco. El blanco en las Escrituras no es un simple símbolo de inocencia. Es la manifestación visible de una santidad activa, radical y ofensiva. Allí donde hay blanco hay un terreno vedado para la oscuridad. Las brujas, los espíritus familiares, los emisarios del infierno no pueden operar con libertad en espacios donde reina la pureza. No porque la pureza grite o haga alarde, sino porque su sola presencia quiebra las estructuras que sostienen lo oculto. La luz no negocia con la oscuridad, la desplaza. En Apocalipsis 3:5 está escrito: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Estas vestiduras no son decorativas, son señal de victoria. Son el uniforme de quienes han pasado por fuego, han sido lavados, y ahora caminan con una pureza que da testimonio en el cielo y aterra al infierno. Porque el blanco no es una opción estética, es un testimonio, una declaración visible de que esa vida ha sido separada, consagrada, y ya no sirve como punto de acceso para ninguna fuerza de contaminación espiritual. El mundo espiritual distingue lo puro, no por apariencia, sino por atmósfera. Una persona que camina en pureza no necesita hablar para incomodar a quienes operan en tiniebla. Su sola presencia genera incomodidad, provoca rechazo, activa ataques. No porque sea débil, sino porque es reconocida. Y esa pureza, cuando se traduce también en lo visible, se convierte en una luz que exhibe lo que otros han aprendido a ocultar. El blanco es reflejo de la luz verdadera. Y donde hay luz, no hay sombra que pueda resistir. Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, y su vestidura se volvió blanca como la luz resplandeciente. Marcos 9:3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Esta descripción no es poética, es espiritual. El cuerpo glorificado se manifestó con una pureza visible, imposible de imitar por cualquier obra humana. Era el resplandor de una naturaleza incorruptible. Y esa naturaleza, cuando se refleja en un hijo de Dios, también emite una frecuencia espiritual que repele todo lo impuro. El blanco entonces es más que una señal de pureza pasada. Es una proclamación de victoria presente y una anticipación de gloria futura. Apocalipsis 19:14 lo confirma. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos del cielo no van vestidos con armaduras oscuras ni túnicas rojas de guerra. Van de blanco, porque el blanco no es debilidad, es supremacía. Representa una santidad que no necesita contaminarse para prevalecer, una limpieza que no se mancha en la batalla. Las brujas no pueden operar en un ambiente saturado por esta clase de luz. Toda brujería necesita ocultamiento, necesita operar en lo encubierto, en lo ambiguo, en lo borroso. Requiere que la atmósfera esté nublada, que los límites entre lo santo y lo profano se diluyan, que la conciencia se embote. Pero la pureza que viene de Dios actúa como una espada, no da lugar a grises, no deja márgenes para la ambigüedad. Lo que es puro brilla, y al brillar revela, expone, divide, desenmascara. Isaías 1:18 revela la intención redentora de Dios. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El proceso de limpieza no es superficial. No se trata de cambiar apariencia, sino de regenerar esencia. Lo que Dios hace en un alma se refleja también en su atmósfera. Y una atmósfera regenerada no es compatible con la operación del mal. El blanco en el contexto bíblico es el color del altar
del lino del sacerdote, del maná del cielo, de la piedra nueva con el nombre secreto, de las vestiduras de los redimidos. Cada vez que aparece señala separación, consagración y respaldo. No es un color para camuflaje, sino para declaración, y esa declaración silencia argumentos espirituales, desactiva encantamientos, bloquea pactos. Las tinieblas no temen al ruido, temen a la santidad, porque la santidad no puede ser falsificada. Puede ser imitada por fuera, pero no puede ser replicada en esencia. Es un fuego que arde en lo secreto y brilla en lo visible. Y el blanco es esa manifestación, no solo limpieza, sino reflejo. No solo ausencia de pecado, sino presencia de luz. El blanco no es neutral, no es simplemente la ausencia de mancha. Es la manifestación de una pureza que hiere. El enemigo no soporta la luz porque no puede manipularla, no puede engañarla, no puede operarla. Cuando alguien camina en pureza, todo espíritu contrario a la verdad comienza a estremecerse. No puede habitar el mismo espacio. La atmósfera se vuelve insoportable para lo impuro. Y por eso, muchos ataques espirituales se activan cuando alguien decide caminar en santidad. El blanco representa también la conciencia limpia. Hebreos 9:14 afirma: cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una conciencia lavada se convierte en terreno sagrado. Y donde hay terreno sagrado, las pisadas de las tinieblas no tienen permiso. La pureza no es un estado emocional, es una posición espiritual. Es habitar en la luz, como Él está en la luz. Satanás es llamado el acusador de los hermanos, porque necesita una base legal para operar. Necesita pecado, contaminación, desorden, pero donde hay pureza, su voz no tiene poder, sus argumentos no tienen peso, su acusación no prospera. La pureza no solo te guarda del pecado, también te protege de la manipulación, porque una mente pura no se confunde con facilidad. Un corazón limpio no se deja seducir por la apariencia, y un espíritu consagrado no negocia con el mal. Vestir de blanco en el contexto espiritual es decidir caminar en la luz sin esconder nada. Es una posición radical. No se trata de legalismo, sino de entrega total. No se trata de pretensión, sino de convicción. Lo que es puro se muestra. Y cuando se muestra, se convierte en advertencia. Los espíritus inmundos reconocen dónde no pueden permanecer, porque donde hay luz constante, no hay atmósfera para lo oculto. El blanco también representa preparación. En Mateo 17, durante la transfiguración, los discípulos vieron una imagen gloriosa que marcó su entendimiento. La blancura de las vestiduras de Jesús les reveló una dimensión del reino que nunca antes habían visto. No era solo una manifestación visual, era una preparación para lo que venía. La pureza no es solo un resultado, es una antesala. Quienes serán usados en dimensiones mayores de gloria, primero deben ser purificados. Y esa purificación no es solo interna, también se refleja, se manifiesta, se nota. Los principados no temen a los religiosos, temen a los puros. Porque la religión puede recitar lo santo sin vivirlo. Pero la pureza desarma argumentos, desmantela estructuras, desactiva poderes. No hay hechizo que prospere donde hay santidad activa. No hay conjuro que penetre una atmósfera saturada de luz. Y no hay bruja que pueda resistir el brillo de una conciencia lavada. Dios no está buscando perfección humana. Está buscando corazones rendidos. Y donde hay rendición, Él vierte su pureza. Y esa pureza se convierte en un arma. El blanco no es pasivo, es penetrante. El blanco hiere no porque ataque, sino porque revela. Y todo lo que se revela pierde poder. Esa es la mayor amenaza para las obras de las tinieblas, la exposición. Cuando un hijo de Dios camina en pureza, aunque sea en silencio, su vida predica. Su entorno cambia, sus palabras llevan peso,
su mirada inquieta, su presencia altera, porque la pureza tiene una vibración espiritual que no puede ser ignorada. Y cuando además se traduce en lo visible, se convierte en una declaración completa. Aquí no opera lo oculto, aquí habita la luz. El blanco también señala victoria. Apocalipsis 6:2 muestra al Cordero abriendo el primer sello y aparece un jinete montado en un caballo blanco. El blanco es conquista, es dominio, es avance. No es color de pasividad, sino de avance espiritual. Donde hay blanco hay conquista de territorio. Y toda bruja sabe que perder territorio significa perder influencia. Perder influencia significa perder poder. Y perder poder es lo que las tinieblas más temen. Este es el poder del blanco, una pureza que no se jacta pero resplandece. Que no se exhibe pero transforma. Que no se mezcla pero avanza. Que no se adapta pero impacta. Porque lo que es puro, aunque no lo intente, siempre revela lo que no lo es. Y en esa revelación las fuerzas del mal tiemblan, porque no hay hechicería que prospere donde habita la luz. Desde el principio, la sangre fue establecida por Dios como línea de separación entre lo santo y lo profano, entre lo redimido y lo maldito, entre la vida y la muerte. El color escarlata impregnado en las páginas de la Escritura no es símbolo de violencia, sino de redención. Cada gota de sangre que fue derramada bajo el diseño divino abrió una puerta para que la misericordia interviniera donde la justicia exigía juicio. Y esa sangre, al volverse visible en el mundo espiritual, levanta una barrera que ninguna brujería puede atravesar. La sangre habla. No es un concepto abstracto ni un símbolo religioso. Hebreos 12:24 afirma que Jesús es el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hay una voz que brota de la sangre, una frecuencia que retumba en el mundo invisible y cancela los decretos de muerte, interrumpe las maldiciones generacionales y frustra las estrategias ocultas. El escarlata, como color profético, representa esa voz. No es simplemente una tonalidad, es la señal de un pacto sellado con el precio más alto. Las tinieblas lo reconocen, lo temen y lo evitan. En Éxodo 12, cuando Dios ordena al pueblo de Israel marcar con sangre los dinteles de sus puertas, no lo hace por simbolismo, sino por cobertura. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. La orden no fue sugerida, fue requerida. Esa sangre, que más tarde sería el tipo perfecto de la sangre del Cordero de Dios, estableció una distinción entre los que estaban bajo pacto y los que no. El ángel de la muerte no necesitaba entrar para evaluar, solo miraba la sangre y si la veía no tocaba. Esa es la dimensión espiritual que el escarlata representa. Es una cobertura que habla antes de que tú abras la boca. Es una línea espiritual que dice: aquí no entras. El mundo de las tinieblas entiende que la sangre de Cristo no solo limpia, también bloquea. No solo redime, también protege. No solo sana, también anula. Donde hay sangre no hay pacto con el infierno que pueda sostenerse. Todo conjuro, toda palabra de hechicería, toda maldición que fue lanzada con intención de destrucción, choca contra una realidad superior. La sangre ya fue derramada y esa sangre no permite que ninguna otra tenga poder. Isaías 1:18 anticipa el milagro de esa transformación. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Lo que fue rojo por culpa se vuelve blanco por gracia. Pero ese paso de impureza a limpieza no ocurre por un esfuerzo humano, sino por una intervención divina. El escarlata, en su significado más profundo, es el color de esa intervención. Cuando aparece en la Biblia, aparece donde hay pacto, sacrificio,
y redención. No hay espacio para la casualidad. Cada vez que el escarlata está presente, algo es sellado, algo es liberado, algo es protegido. En Levítico 14, en los rituales de purificación, el sacerdote debía usar madera de cedro, grana, escarlata e hisopo. Estos tres elementos aplicados junto con la sangre del sacrificio eran parte del proceso para declarar limpio al leproso. El escarlata aquí no era decorativo, era necesario. Era el color del acceso. Sin escarlata el proceso no podía completarse. Y ese principio espiritual sigue vigente. Sin la sangre no hay limpieza, no hay protección, no hay respaldo. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La victoria no está fundamentada en fuerza humana, ni en sabiduría, ni en estrategias. Está en la sangre. El escarlata representa esa victoria ya conquistada. No es algo que se espera, es algo que se porta. Y cuando el enemigo intenta acercarse a una vida marcada por ese color espiritual, encuentra una barrera impenetrable. Porque lo que ha sido sellado con sangre ya no le pertenece. No hay pacto de brujería que pueda romper la sangre del Cordero. No hay altar demoníaco que prevalezca ante el altar del sacrificio eterno. No hay palabra maldita que supere la palabra viviente que fue hecha carne y derramó su sangre. El escarlata, cuando se comprende como dimensión espiritual, se convierte en escudo. Es la marca del Cordero sobre aquellos que le pertenecen. Y esa marca no puede ser falsificada, no puede ser removida por palabras ni por ritos. Solo puede ser reconocida y respetada, incluso por los que sirven a las tinieblas. Los ataques espirituales que muchas personas experimentan no siempre son producto de ignorancia, a veces son producto de grietas abiertas, puertas sin cerrar, pactos que no han sido cancelados. Pero cuando la sangre entra, todo lo demás sale. El escarlata sella lo que estaba expuesto, cubre lo que estaba vulnerable, declara propiedad sobre lo que estaba a la deriva. Y donde hay propiedad del cielo, no hay autoridad del infierno que pueda ejercer dominio. En Josué 2, Rahab cuelga un cordón de grana en su ventana como señal de pacto con los espías. Esa cuerda escarlata se convierte en su salvación. No era mágica, era una señal, un código visible de que ella y su casa estaban bajo misericordia. Y esa señal no fue ignorada, fue respetada. Porque en el lenguaje de Dios, el escarlata señala lo que ha sido apartado para él. Las fuerzas espirituales no solo ven acciones, también ven señales. Y cuando esa señal es la sangre, se detienen. Por eso el escarlata aleja a las brujas, porque donde hay sangre no hay espacio para sus pactos. Donde hay pacto con Dios no hay legalidad para las tinieblas. Y cuando una vida, una casa, una familia está marcada con el escarlata del Cordero, toda influencia contraria se rompe. No por emoción, sino por verdad espiritual. No por misticismo, sino por pacto eterno. La gloria de Dios no es un concepto abstracto. Es una realidad que se manifiesta, que irrumpe, que transforma atmósferas enteras. Cuando la gloria desciende, todo lo que no proviene de Él comienza a desintegrarse. Y en la palabra, el color que representa esa gloria visible es el dorado. El oro no simboliza riqueza material, sino presencia manifiesta. Habla del fuego que purifica, de la luz que no se apaga, de la majestad que nadie puede imitar. Es el color que viste los lugares donde Dios decide habitar, y donde Él habita no hay espacio para ninguna otra influencia espiritual. En el diseño del tabernáculo, cada elemento sagrado fue recubierto de oro. El arca del pacto, el propiciatorio, los candelabros, las copas, los utensilios. Todo debía reflejar un mismo mensaje. Esta no es una habitación común.
Este es el lugar donde reposa la gloria del Altísimo. Éxodo 25:11. Lo establece con precisión. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esa cobertura dorada no era lujo, era santidad. Era el resplandor de lo celestial manifestado en lo terrenal. Y ese resplandor, cuando se activa, incomoda, reprende y expulsa toda sombra que intente establecerse. En el mundo espiritual, el dorado representa atmósferas ocupadas. Cuando la gloria de Dios llena un lugar, las tinieblas no pueden esconderse. Cuando llena una vida, ninguna influencia contraria puede permanecer. La gloria es incompatible con el ocultismo, porque expone todo lo que se mueve en secreto. La brujería prospera en ambientes contaminados, fríos, distantes de la presencia. Pero donde el oro de su gloria reposa, no hay hechizo que resista, no hay conjuro que penetre, no hay plan de las tinieblas que no se quiebre. La Escritura revela que cuando el templo fue dedicado por Salomón, la gloria llenó la casa de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer allí para ministrar. Segunda de Crónicas 5:14 lo describe así: y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Ese peso, esa atmósfera, ese fuego invisible sigue operando. La gloria no es un recuerdo del pasado, es una manifestación activa del reino. Y el dorado sigue siendo su símbolo profético. Las brujas y los agentes del mal entienden que no pueden operar en terrenos cubiertos por gloria. La gloria es como un fuego invisible que desarma, desnuda, quema y disuelve todo lo que no está alineado con la verdad. No hay maldición que se sostenga frente a la gloria. No hay palabra de destrucción que sobreviva cuando la gloria entra. Y esa gloria, aunque invisible a los ojos naturales, es percibida claramente en el mundo espiritual. El dorado no solo refleja la belleza del cielo, refleja su dominio. Cuando una persona se convierte en portador de la gloria, su entorno cambia. No porque grite, no porque discuta, sino porque su vida se vuelve un altar. Y donde hay altar hay fuego. Y donde hay fuego no hay espacio para la oscuridad. El dorado aparece entonces como el resplandor visible de lo eterno. Una señal que indica que esa vida, esa casa, ese ministerio, esa familia ha sido visitada, marcada, sellada por lo alto. Y ninguna brujería puede resistir ese sello. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, todo otro trono cae. Hay batallas que no se ganan solo con conocimiento, sino con discernimiento. No basta con saber que el enemigo existe. Hay que entender cómo se mueve, cómo se oculta y sobre todo, qué lo incomoda. En este tiempo, cuando las tinieblas se presentan disfrazadas de luz y la confusión espiritual intenta invadir incluso los lugares sagrados, Dios está llamando a su pueblo a despertar a una realidad que no puede seguir ignorando. Hay señales que el cielo respalda y hay señales que el infierno respeta. Los colores que hemos explorado no son simples tonalidades visuales. Son códigos espirituales, son manifestaciones visibles de principios eternos. Y la ignorancia sobre ellos no ha sido inocente, ha sido estratégica. Porque mientras el pueblo de Dios se mantenía distraído con adornos, el enemigo operaba en lo invisible con toda libertad. Pero cuando estos colores son redimidos, comprendidos y activados con entendimiento bíblico, dejan de ser simples elementos y se convierten en armas. Hay personas que viven bajo tormentos espirituales sin saber por qué. Cierran puertas, oran, ayunan, pero no entienden por qué ciertas opresiones no desaparecen. Y es que algunas batallas no se resuelven solo con resistir. Algunas requieren establecer gobierno. Algunas requieren activar señales que desarmen pactos antiguos, que interrumpan maldiciones hereditarias, que bloqueen transferencias demoníacas.
Dios no es desordenado y su reino no se establece sin instrucciones. Cada detalle tiene un peso, cada señal tiene una función. El enemigo lo sabe. Por eso tiembla cuando ve a alguien que ha entendido. Este mensaje no es estético, es estratégico. El cielo está buscando creyentes que no solo se vistan por fuera, sino que caminen por dentro en autoridad. Hombres y mujeres que se levanten en su identidad, que caminen con los colores del reino, no por costumbre, sino por convicción. Porque cuando se activa lo que estaba dormido, se destruye lo que estaba oculto. Cuando se enciende lo que fue silenciado, se sacude lo que se había establecido por generaciones. Hoy no se trata de moda espiritual, se trata de discernimiento profético, de comprender que todo lo que Dios dejó en su palabra tiene propósito y que lo que para muchos son símbolos olvidados, para el reino son herramientas activas. El enemigo lo sabe, ahora lo sabes tú, y no volverás a mirar los colores como antes. Lo visible puede parecer insignificante hasta que se alinea con lo eterno y entonces lo natural se convierte en señal. Y esa señal, cuando viene de Dios, se vuelve imparable. Porque donde hay luz, no hay oscuridad que pueda resistir. ¿Estás listo para vestirte con lo que el cielo aprueba y el infierno teme?